Debemos hacer mención de personajes que marcaron un antes y un después en lo que es el abordaje del síndrome coronario crónico. Aquí vemos el doctor René Favarolo, quien se considera uno de los pioneros en implementar o en estandarizar lo que es el bypass aortocoronario. Una de las formas que tenemos de tratar lo que es el síndrome coronario crónico a la hora de hablar de estos temas. Otro personaje que merece especial mención es el doctor Akiri Endo, un científico japonés, fiel admirador de Fleming, que tras cultivar múltiples hongos durante un largo tiempo, finalmente descubrió lo que es el uso de la estatina, un aliado en lo que es tanto el paciente que va a intervención como el que se deja con tratamiento médico óptimo. Y aquí también tenemos a nuestro inolvidable Gruesing, a quien se le adjudica la creación o más bien la realización de la angioplastia, otra modalidad de tratamiento en estos pacientes. Gracias a estas personas, hoy podemos hablar o debatir acerca de lo que es el tratamiento médico óptimo versus el tratamiento intervencionista. Es importante resaltar la nueva definición de lo que son los síndromes coronarios crónicos según las guías 2024. Tenemos que es una presentación heterogénea clínica de los síndromes que surgen debido a alteraciones estructurales o funcionales relacionadas con lo que es la obstrucción epicárdica. ¿Qué tiene de importancia? Que aquí se involucra lo que son los endotipos de la enfermedad microvascular, que puede estar alterada en lo que es un defecto de perfusión microvascular o a nivel de lo que es un trastorno vasomotor. Sabemos que la enfermedad coronaria es la principal causa de muerte a nivel mundial y que puede presentarse de dos maneras. El paciente que recibimos de forma aguda, ya sea con un síndrome coronario con elevación del ST o sin elevación del ST, o una angina inestable de alto riesgo. Por lo regular, estos pacientes sabemos que son captados mayormente en consulta externa, pero estos pacientes también necesitan un abordaje con la misma intensidad que lo hacemos en los pacientes agudos, aunque no con el mismo grado de emergencia. La enfermedad coronaria sabemos que es un proceso patológico caracterizado por la acumulación de placa aterosclerótica que puede ser obstructiva o no obstructiva. Como hemos dicho, esta puede modificar su evolución, ya sea con el tratamiento médico, con cambios en el estilo de vida, la intervención farmacológica y en ocasiones el intervencionismo. Aquí podemos ver que el objetivo principal del tratamiento de esta enfermedad es la estabilización o regresión de la enfermedad, que entiendo que es donde empieza nuestro debate. En esta curva, es una curva que a mí personalmente me gusta mucho, porque observamos cómo es la evolución de lo que son los síndromes coronarios crónicos. Si vemos, esta patología se comporta con curvas y valles. Aquí vemos que hay un periodo que la enfermedad está estable, pero puede hacer picos donde es cuando se presentan los síndromes coronarios, ya sea con o sin elevación del ST asociado a ruptura de esta placa. Se sabe que el 40% de esos pacientes no son diagnosticados por el mal concepto que se le ha dado a la estabilidad en esta enfermedad. Si hacemos una revisión en lo que es la línea del tiempo, se han realizado múltiples estudios en busca de lo que es el manejo adecuado para los pacientes. En algunos hemos visto que le ha ido mejor con la intervención, en otros con la cirugía, ya sea por cirugía o por PCI, y en otros hemos visto que le ha ido mejor con lo que es el tratamiento médico. Si bien es cierto que ya son estudios que tienen un buen tiempo, es importante recordar algunos estudios emblemáticos que han marcado un antes y un después en lo que es el manejo y el abordaje de la cardiopatía isquémica. Recordar el estudio Courage, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, que fue un estudio donde se demostró que a los pacientes le iba mejor
con el tratamiento médico, pero recordar que este fue un estudio de 35,000 pacientes y que solo quedaron 3,000 pacientes. A esos pacientes se quedaron con tratamiento médico óptimo, pero no fue una muestra significativa para que hoy se pueda decir que todos los pacientes deben de quedarse con tratamiento médico. Tenemos el estudio VARI2, que este estudio comparó lo que es los pacientes diabéticos con la cirugía, donde no se vio diferencia en la mortalidad, pero está más que claro y todos sabemos que si hay un paciente que se beneficia de la revascularización, ya sea por cirugía de revascularización miocárdica, dígase bypass o PCI, es el paciente diabético. Y tenemos el estudio FANCE-2, que también fue un estudio que se hizo la revascularización guiada por la guía de presión. Aquí lo que se observaba era si la enfermedad tenía repercusión fisiológica en lo que es el músculo cardíaco. ¿Qué pasó con este estudio? Que hubo que suspenderlo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque disminuyeron los números de reingreso y a 5 años se vio que la mortalidad era menor en estos pacientes. Uno de los pilares que sustenta que aún con sus limitaciones el tratamiento intervencionista guiado de manera adecuada siga siendo uno de los pilares fundamentales de lo que es el síndrome coronario crónico. Un estudio que cambió el paradigma fue de lo que es el abordaje de la cardiopatía isquémica. Es el estudio isquemia, en el que se aleatorizaron 500 pacientes con enfermedad coronaria. Recordar que veníamos de 750 pacientes y de estos solo quedaron los 5,000 pacientes. Estos pacientes fueron valorados con TAC y se documentó isquemia de moderada a severa y un grupo de estos pacientes fueron a tratamiento médico óptimo y otros fueron sometidos a lo que es el tratamiento de revascularización. En esos pacientes no se encontró una diferencia significativa en el objetivo primario de infarto agudo de miocardio, angina, insuficiencia cardíaca y parada cardiorrespiratoria. Y entonces aquí hago punto y coma. Hay que tener en cuenta a la hora de aplicar lo que es el estudio isquemia, ya que ese no redujo el número de infartos espontáneos durante los siguientes meses de evolución, pero sí redujo el número de esos pacientes. Entonces, a raíz de esto, ¿qué hacemos con el estudio isquemia? ¿Qué paciente vamos a revascularizar? Porque si vemos la literatura, prácticamente todo apunta a lo que es el tratamiento médico óptimo, pero tenemos que recordar que en el estudio isquemia fueron excluidos pacientes que son una población muy importante, al menos en nosotros, lo que hacemos hemodinamia en el día a día, que son los pacientes con enfermedad de tronco mayor de un 50%, pacientes con ANGOR y tratamiento médico óptimo, pacientes a los que se le ha realizado revascularización por PCI o por cirugía en el último año. Y entonces es importante resaltar que uno de cada 4 pacientes de los pacientes aleatorizados para el manejo conservador se derivaron a cirugía de revascularización miocárdica. También se vio que en los pacientes con fracción reducida, la revascularización mejoraba lo que era la calidad de vida, aunque no disminuía mortalidad. Entonces, este estudio se diseñó con una realización de lo que eran las pruebas inducibles de isquemia, ya sea por prueba de esfuerzo, angiotomografía, resonancia magnética cardíaca. Luego de esto, esos pacientes fueron enviados a lo que es la angiotomografía coronaria y se excluyeron los pacientes con tronco mayor de un 50%. Si vemos aquí en el estudio isquemia, el 20% de los pacientes sometidos a tratamiento médico conservador tuvieron que pasar a la modalidad de tratamiento médico invasivo, ya que finalmente la enfermedad no tiene un comportamiento lineal y cambia
su forma de presentación y evolución. Hoy podemos decir, a diferencia de tiempo atrás, que la revascularización en el síndrome coronaria es segura. ¿Por qué? Porque en el estudio isquemia no hubo una diferencia en la mortalidad ni eventos en repercusión clínica. ¿Esto por qué? Porque ahora hacemos revascularización guiada por lo que es la guía de presión. Ya podemos tener con más certeza qué paciente se beneficia de lo que es la revascularización miocárdica, a pesar de lo que es la valoración, ya sea la apreciación por QCI o el simple hecho de decir que la lesión es angiográficamente significativa o no. Ya sabemos que si hacemos una guía de presión y tenemos repercusión en ese vaso, entonces ahí ya tenemos la certeza de que estamos haciendo las cosas bien. Otra herramienta que nos ha ayudado en lo que es la revascularización es el uso de imagen intracoronaria. Por ejemplo, en el caso de la revascularización del tronco, ya sabemos que si se le hace un IBUS, como se recomienda en contextos ideales, no tiene por qué tener una repercusión ni una inseguridad este tipo de procedimiento. Sabemos que la revascularización es eficaz, a pesar de que en el estudio isquemia no se demostró que había una disminución en lo que es la mortalidad, sí hubo una mejoría en lo que es la calidad de vida y mejoría de los síntomas en estos pacientes. Entonces, a raíz de esto se hizo el estudio isquemia estándar, donde vemos que los pacientes con síndromes coronarios crónicos en un seguimiento a 5.7 años de estos pacientes tratados con modalidad invasiva presentaban una menor mortalidad en comparación con lo que eran los pacientes sometidos a tratamiento de terapia médica óptima. Estos se relacionaron en lo que es la curva del tiempo con una menor presentación de infartos espontáneos, y recordar que los pacientes que más se beneficiaron en este grupo eran los pacientes que peor tenían la anatomía coronaria. En las últimas guías con respecto al síndrome coronario crónico vimos que estos son los pacientes que se benefician más de lo que es la revascularización miocárdica en el síndrome coronario crónico, y tenemos dos grupos de pacientes o dos subgrupos, que es lo que es las características clínicas, como es la edad del paciente, las alteraciones en el electrocardiograma, los pacientes diabéticos, los pacientes con fracción de eyección reducida, que este grupo de pacientes se ha demostrado que se beneficia de lo que es la revascularización cuando hablamos de pacientes de alto riesgo. Tenemos los pacientes que son sometidos a estrés con un ejercicio en un score menor o igual a 10. También tenemos los pacientes que se les realiza SPECT, donde esta prueba de perfusión se documenta que hay una área de isquemia mayor de un 10%, y en el ecocardiograma de estrés que haya más de 3 de los 16 segmentos con hipoquinesia o aquinesia. También hace especial énfasis en los pacientes a quien se les realiza angiotomografía coronaria. ¿Qué criterios tienen estos pacientes? Que tengan lesión de tronco mayor o igual a un 50%, que tengan lesiones de 3 vasos mayor o igual a un 70%, o lesión de 2 vasos mayor del 70%. Otra característica anatómica es los pacientes que tienen lesión de DA mayor de un 70%. Entonces, estos son los pacientes que a la hora de estratificar y decir quién se beneficiaría de lo que es la revascularización coronaria, serían los del grupo 1A. Esto es todo y muchas gracias.